Aleluya. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí por ese precioso amor con que nos amó el Dios poderoso. Su gloria mostró, ¿verdad? Se encarnó y la muerte venció. Ese es el Evangelio que compartimos, el Evangelio en el que vivimos, el Evangelio que nos ha dado vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, juntamente como le dio vida a Cristo. Le permitió venir y hacerse como nosotros para cumplir el propósito de pagar el precio de nuestros pecados, de nuestra culpa, vencer a la muerte y tener ahora vida eterna en la vida de Cristo. Así que vamos a seguir glorificando su nombre, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la Escritura. Como iglesia estamos dando culto y alabanza al Señor a través de someternos a la palabra de Dios. Es una iglesia que está dirigida por el Señor y conducida por su Espíritu para caminar en este camino, en el camino de verdad, en el camino de su palabra. Y estamos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, estamos avanzando en este libro, estamos en el capítulo 14. Pues en esta gran travesía, en este viaje, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está haciendo para cumplir el propósito, ¿verdad? Esta es una expedición espiritual que el Señor tenía preparada para cumplir ese gran propósito que dejó a sus apóstoles, ¿verdad? Desde que Él fue exaltado, ascendió a los cielos para estar nuevamente sentado a la diestra del Padre y interceder por nosotros, y nos dejó su presencia, dejó su Espíritu y ese poder con el cual podemos cumplir esa gran comisión como iglesia. Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo lugar, ¿verdad? Empezó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estamos viendo cómo el Señor cumple este propósito a través de los que el Señor ha escogido para que lleven a cabo este plan, este perfecto plan. Y vimos desde este capítulo 3 esta primera expedición espiritual para llegar hasta los confines de la tierra, hasta los gentiles, hasta lo último de la tierra, a través de este viaje que lo hacen Pablo y Bernabé. Fueron apartados desde el capítulo 13, este viaje está relatado, ¿verdad?, narrado por el Espíritu a través de la pluma del doctor Lucas en estos capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos. Y ahí está plasmado esta obra perfecta, esta obra de Dios, para que llegue el Evangelio de la gracia a todas las naciones y que caminen en ese poder de ese Evangelio, y que todo aquel que crea en Él, pues sea salvo. Es por creer en Él, es por creer en este Evangelio en que tenemos nuestra salvación. Y así estaba Pablo en su entendimiento espiritual, ahora compartiendo este mensaje. Y fue apartado por el Espíritu, como decíamos desde el capítulo 13 al inicio, esta iglesia de Antioquía, esta iglesia en donde había recibido este avivamiento espiritual. Estaba creciendo, se estaban formando, ¿verdad? Y ahí estaban algunos que el Señor había, ¿verdad?, llamado para ser profetas, para ser maestros. Y empezaba este viaje apartando el Espíritu a estos dos instrumentos que son Saulo y Bernabé, en este caso, ¿verdad?, que estaban relatado ahí en el inicio de este capítulo 13, para que hagan la obra que tenía preparada el Espíritu Santo. Entonces eran dirigidos por el Espíritu para que lleven este Evangelio a los diferentes lugares en donde tenía preparado el Señor llevarlos. Vimos cómo pues llegaron a la isla de Creta, después subieron a la otra Antioquía de Pisidia, a compartir el Evangelio, siempre con esa dinámica que tenía en este caso el Espíritu, que se hable primeramente a los judíos. Ahí entraban a las sinagogas, Pablo y Bernabé, se les abría la oportunidad para dar esa exhortación primeramente al pueblo de Dios, que conocía mucho de ese plan de Dios, de ese pueblo escogido, pero que no tenía la revelación del propósito final de ese plan, de llegar ese Mesías, ese Salvador, que había venido en la imagen de Cristo, que había nacido y que había hecho esa obra, para que puedan en ellos, en esa obra, tener esta salvación. Y ese es el propósito con el cual compartía ahí Pablo a los de la sinagoga, a los judíos, pero el efecto era general, ¿verdad? A todos los temerosos de Dios que también tenían acceso a las sinagogas. El Evangelio llegaba y muchos creían en él,
Pero muchos se oponían. En este caso, pues los judíos religiosos presentaban siempre la oposición y perseguían este mensaje. Y lo veíamos que pasaba ahí al final del capítulo 13, que fueron expulsados de los límites ahí de la ciudad de Antioquía, cuando se pusieron ahí estos judíos que pues instigaron, decía el versículo 50, ¿verdad?, a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron esta persecución contra Pablo y Bernabé, expulsándolo de sus límites, y ellos simplemente se sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a este nuevo destino, que era Iconio, y estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta era la característica que era todos los discípulos, de esa llenura del gozo, de la confianza que tenían en el Señor y del Espíritu Santo que les dirigía. Y ellos entraron a las ciudades donde se les abría las puertas, en este caso en Iconio, entraron juntamente a la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esa era la forma como exponía el mensaje Pablo, de una manera espiritual. Él hablaba de parte de Dios y siempre delante de Dios. Su mensaje tenía que estar alineado al consejo de Dios. Como tenemos la responsabilidad de hablar el mensaje de lo que está escrito. Venimos de parte de Dios porque hablamos la palabra de Dios. Y estamos delante de Dios porque nuestra audiencia principal es el mismo Señor que quiere que compartamos lo que está escrito. Esto es lo que verdaderamente nos transforma, esto es lo que nos llena, lo que nos guía, la perfecta palabra de Dios. Y de esa manera pues se convertían muchos en este tiempo, ¿verdad? Y había señales, en este caso, que respaldaban ese mensaje, ¿verdad? Ahí estuvieron mucho tiempo, ahí en Iconio, compartiendo el mensaje, hablando con denuedo, confiados en el Señor, ¿verdad? La confianza la tenían en el Señor porque Él daba testimonio a esta palabra de su gracia en este caso dice, concediendo que se hiciesen por las manos de los apóstoles señales y prodigios. Pero causaba división, la gente estaba dividida, ahí en Iconio unos estaban con los apóstoles, otros estaban con los judíos, opuestos al mensaje de la gracia. Ellos tenían claro que tenía que ser por el cumplimiento, ¿verdad?, de las obras de la ley, y no podían entender el mensaje de la gracia, y esto dividía, la gente estaba dividida. En este caso el mensaje provocaba esta división, lo vimos la semana antepasada, y entonces hubo una afrenta nuevamente de todos los que estaban opuestos, querían destruirlos, querían apedrearlos, pero el Espíritu Santo los dirigía, y vemos cómo salen de esa ciudad de Iconio y se dirigen ahora a esta nueva región en donde estaban Listra y Derbe, de esta provincia, ¿verdad? Ahí estaban en la región de Galacia, en este sector de Licaonia, dice, y toda esa región que estaba alrededor, allí compartían la palabra, predicaban el Evangelio. Y llegaron a Listra, una ciudad donde no había una sinagoga, sino que compartían directamente al pueblo de esta ciudad de Listra, que era una ciudad muy idólatra, veíamos, en el sentido de que adoraban a los dioses de la cultura griega, mitológicos, y al ver que en el momento en que los apóstoles ven a este de paralítico de nacimiento que tenía fe para ser sanado, se produce esta señal, esta sanidad. Ya había recibido, veíamos que esta palabra de ser sanado implicaba toda esa salvación que venía por el mensaje, que venía acompañada de una señal milagrosa, de una sanidad. Entonces vemos que el pueblo, viendo esta obra portentosa, este milagro, confunden a Pablo y a Bernabé con los dos dioses mitológicos, creyendo que habían tomado forma de hombre, ¿verdad? Veíamos la leyenda que se corría ahí en ese pueblo de que habían venido esos dioses, se habían encarnado en hombres, y al no hacer caso a la población, pues fueron destruidos. No querían que pase nuevamente esto, y entonces elevaron a Pablo y a Bernabé como dioses y los confundieron como esos dioses de la mitología, con Júpiter, con Mercurio, como veíamos en este caso la semana pasada, para lo cual pues Pablo y Bernabé completamente van en contra de esta
de esta presentación, de estos sacrificios, porque el sacerdote de uno de estos dioses, al ver este milagro, pues fue a ofrecerles sacrificios, llevándoles toros y guirnaldas. Y entonces Pablo se va contra el pueblo a decir que no lo hagan, ¿verdad? Pues desgarra sus vestidos, diciendo que esto es justamente lo que venían a predicar, a compartir, el mensaje del Dios vivo, no de dioses muertos, sino del Dios vivo, el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Para que puedan entender a qué Dios debían adorar, y que no podía adorarse al mensajero, sino este mensaje de Dios, y decía que ellos eran iguales que ellos, ¿verdad? Semejantes a ellos, con las mismas pasiones humanas, que se tendría que adorar a Dios. Y así fue como muy difícilmente, dice el versículo que nos quedamos la semana pasada, difícilmente lograron impedir que esta multitud les ofreciese sacrificio. Y vamos a ver qué produce esto en esta última sección de este viaje. Terminamos este capítulo 14, vamos a terminar en esta semana, en donde van a regresar nuevamente de donde salieron, ahí en Antioquía de Siria, para dar el informe de todo lo que habían vivido en este viaje. Así que acompáñame en los versículos 19 al 28 de este capítulo 14. Vamos a leerlo y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta semana, en esta porción de su palabra. Acompáñame, dice Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Señor, te damos gracias, ayúdanos a discernir tu palabra, Señor, a recibirla, entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Entendiendo que esto viene de ti, Señor, que sabemos que tú nos estás exhortando, animando, Señor, a que permanezcamos en este regalo de fe, sabiendo que es necesario, como vamos a ver, que todas estas tribulaciones, que a través de muchas tribulaciones entremos en ese reino perfecto y eterno de tu gloria, Padre. Te damos a ti toda gloria y te pedimos que nos dirijas en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pedimos al Espíritu que nos ayude al entendimiento de su palabra. ¿Quién puede conocer al Señor sino el Espíritu de Dios? Y ese es el Espíritu que nos permite conocer las cosas eternas de ese reino perfecto, de ese reino eterno. Y así caminamos en ese Espíritu, en ese discernimiento de lo que significa caminar en la verdad, de que las cosas temporales siguen siendo temporales. Vamos a ver aquí a través de la Escritura cómo nos habla de esta necesidad que tenemos, que nuestra fe sea probada, ¿verdad? Que nuestra fe camine en estas tribulaciones necesarias para que podamos entrar en este reino. Es lo que vamos a ver cómo el Evangelio, cómo tiene que darse a través de esta tribulación necesaria. Ese es el tema y el énfasis de esta semana, el Evangelio y la tribulación. Y vamos a enfocarnos con este objetivo de animarnos, como fueron animadas estas iglesias y los discípulos de estas iglesias, para que seamos exhortados a permanecer en la fe, en medio de toda tribulación que se presente, sabiendo que estas tribulaciones son necesarias
para nuestra entrada en el reino de Dios. El reino de Dios claramente se nos dice que no es un reino temporal, no es un reino visible. El reino de Dios no consiste en comida o en bebida. Dice en Romanos 14, 17, ¿verdad? Que no estemos ahí teniendo diferencias entre lo que comemos, lo que no comemos, sino que el reino de Dios va más allá. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino que debemos entrar. ¿Cómo podemos entrar a ese reino? Dice que es a través de muchas tribulaciones que nos hagan depender de esa comunión con Dios en su Espíritu hacia las cosas y hacia esa perspectiva nueva, esa perspectiva eterna. Y así vemos cómo este evangelio seguía teniendo esta oposición directa, abrupta, ¿no? Cruel de la religión. La religión siempre va a perseguir el mensaje de la verdad. Los caminos del hombre siempre van a estar en contraste con el único camino de Dios. Y en este caso los judíos tenían esa, sentir de que tenían que oponerse a este mensaje porque desechaba todo lo que habían tenido como su propio camino, el camino religioso del cumplimiento de la ley. Y vemos cómo aquí se nos relata que vienen desde estos perseguidores, ¿verdad?, de los apóstoles, vienen desde Antioquía, pasando por Iconio, uniéndose para poder destruir este mensaje a través de la destrucción de los mensajeros. Y vemos cómo llegan ahí a Iconio y llegan a Listra, donde estaban ellos, persuadiendo a la multitud. ¿Qué hacían? Pues convencían a esa multitud. Recuerdan que era una multitud que estaba pues vendida a los ídolos y que creían en las cosas visibles simplemente. Y al ser exhortados y al ser confrontados con Pablo, con el mensaje del Dios verdadero, mantenían siempre esa situación en donde podían ser vulnerables, ¿no?, a ponerse ahora en oposición total a él. Esa era la actitud de las multitudes, ¿verdad? Le pasó al Señor cuando llegó a Jerusalén, ¿verdad? La última semana de su ministerio, llegó en medio de las alabanzas de la multitud, ¿verdad? Llegaron, pues les recibieron con palmas y pues Hosana, bendito sea el Hijo de David, Hosana en las alturas. Pero después de unos días, ¿qué pasó? Esa misma multitud estaba condenando a Jesús, pidiendo su crucifixión, pidiendo su muerte. De esta misma manera vamos a ver cómo estas multitudes que en su momento estaban exaltando a los apóstoles y confundiéndoles con esos dioses a los que ellos entregaban sacrificios, y ahora vemos que aquí esa misma multitud llevada y persuadida por los judíos, por los religiosos, que vinieron recorriendo largas distancias, ¿verdad?, desde Antioquía, desde Iconio, y llegaron a esta ciudad de Listra simplemente para exterminar al mensajero de la verdad. En este caso lo apedrearon. Lograron su cometido, llegaron con la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Llega este suceso en donde Pablo es alcanzado por las multitudes y persuadidas por los religiosos para recibir este castigo de muerte. Para el religioso, para el judío, el apedreamiento era un castigo de muerte. Ante la blasfemia que ellos pensaban que era este evangelio de la gracia, estaban matando al mensajero, en este caso Pablo, para que ese mensaje no sea expuesto. Y dice que ellos pensaron que estaba muerto. Como decíamos, el apedreamiento tenía el propósito de matar a la persona que era condenada, ¿verdad?, por blasfemia. Y ellos pensaron que lo lograron, pensaron que lo habían matado. Hay quienes dicen que realmente murió y que pues vemos el milagro de resurrección del apóstol. Hay quienes dicen que no llegó a morir por esta expresión que dice que pensaban que estaba muerto. Lucas, siendo médico y todo, hubiera puesto, ¿verdad? Y realmente murió y después resucitó. Pablo igualmente en sus escritos, vamos a verlo también a continuación, que habla de que una vez fue apedreado. No menciona que fue resucitado, pero sí que sufrió este apedreamiento.
Pero ahí estaba el propósito de Dios. Se iba pues encendiendo esa persecución. Vimos que ya los expulsaron, trataron de apedrearlos en Iconio, no pudieron, ¿verdad? Llegaron a Listra y lo lograron. Fue apedreado y fue sacado de la ciudad, ellos considerando que estaba muerto. Entonces vemos cómo el Señor tiene su plan en cada uno de sus mensajeros para su propósito. Yo digo, en ese tiempo, en ese momento, Pablo, al sentir todas las piedras, seguramente recordaba el momento en donde, ahí vemos en el capítulo 7, ¿verdad? Como consentía en la muerte de quién había sido apedreado de igual manera, Esteban. Y él consentía en su muerte y veía que todo ese apedreamiento que se realizaba a Esteban producía una alabanza impresionante. Veía los cielos abiertos, no sentía seguramente las piedras y decía, ya estoy en la presencia del Señor, ya me siento en la presencia del Señor. Yo creo que aquí de pronto Pablo también estaba en ese mismo sentido, decir, ahora voy a morir como aquel que yo consentía en su muerte, como aquel Esteban. Y él ya se hacía seguramente en la presencia del Señor, ¿verdad? Ya terminó este viaje aquí y ahora voy a estar en la presencia del Señor. Pero el Señor tenía otro plan, ¿verdad? El Señor tenía otro plan. Como tiene, a veces a algunos les permite tener esa bendición de morir por el Señor a través de este apedreamiento, pero Pablo tenía que seguir cumpliendo la comisión que se le había dado y cuánto debía padecer por su nombre. Solo había visto, ¿verdad?, cuando en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Ananías le dice al Señor, anda, porque este es instrumento mío, porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces tenía que vivir todos los padecimientos para dar testimonio de la presencia de Cristo, del testimonio de la presencia de aquel a quien él representaba. Porque él sabía que no solamente esto que vamos a ver que se le concedía, no solamente es haberse concedido esa revelación de fe para creer en el sacrificio de Cristo, sino también ser participante de los padecimientos de Cristo. Ser completamente unido a Cristo y con Él estar juntamente crucificado. Que ya su vida no sea la vida de Pablo, sino la vida de Cristo transmitida a través del mensaje de la gracia que estaba dando en este caso Pablo. No pudieron, ¿por qué? Porque vemos en el versículo 20, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le sacaron de la ciudad, pensaban que estaba muerto, estuvieron ahí los discípulos. Había discípulos que se habían formado en esa ciudad, yo creo que tal vez, pues, comandados por Bernabé, salieron a rodear al apóstol, que estaba o gravemente herido o muerto, pero lo importante del cuerpo rodeando al apóstol. Y eso nos habla, ¿verdad?, a nosotros también, la importancia de estar siempre rodeados para que en nuestras situaciones y en nuestras tribulaciones el Señor nos restaure. Aquí había la presencia de estos discípulos que rodearon, en este caso, al apóstol, y se levantó. Los discípulos lo rodean y se levanta. Como decimos, en una restauración, no sabemos de todas las heridas que sufrió de este apedreamiento, o se levantó de la muerte, no nos deja claro la Escritura, pero pensamos que lo principal es rescatar que ese estar rodeado por los discípulos hace que el apóstol se levante. En este caso se levanta y entró nuevamente en la ciudad ahí de Listra. En esa noche llegaron, se quedó en la ciudad de Listra, inmediatamente salieron al día siguiente, dice la palabra, a Derbe, ¿verdad? Dice, entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esta era una restauración total, ¿verdad? Estaba listo para seguir adelante en estos trayectos. Derbe quedaba a 90 kilómetros de Listra, entonces estaba totalmente restaurado. Ese apedreamiento no hizo que limitara esta obra que tenía Pablo, ¿verdad?, encomendada por Dios en ese poder y en esa restauración. Otro milagro, otro prodigio que estaba viviendo el apóstol para cumplir con el propósito para el que había sido enviado a compartir el evangelio de la gracia. Llega ahí a la ciudad de Derbe y después de anunciar, dice el versículo 21, y vimos cómo se produjo este atentado religioso en la primera parte de este pasaje. Vamos a ver ahora cómo esta comisión no se detiene porque Dios estaba en medio de él, ¿verdad? Y llega a la ciudad de Derbe a seguir compartiendo, dice, y después de anunciar el evangelio,
en aquella ciudad, estamos ahora ya en Derbe, y de hacer muchos discípulos, emprende su viaje de regreso. Termina en Derbe cumpliendo la comisión de hacer muchos discípulos. Él tenía que compartir el Evangelio. El Evangelio anunciado correctamente hace muchos discípulos en el lugar en donde está previsto que los que están destinados para escuchar, pues reciban y entonces se conviertan en discípulos del Señor. Ahora viene el regreso. Vamos a ver cómo se da este regreso a la ciudad donde fueron encomendados, nuevamente Antioquía. Vamos a ver cómo se produce este retorno de Pablo y Bernabé en este fin de este viaje, de esta expedición espiritual. Dice que volvieron, al final, la segunda parte del versículo 21, a Listra, a Iconio y a Antioquía. A los lugares donde recibieron esta oposición, ellos tenían que hacer una confirmación de que el mensaje era perfecto, de que ellos habían recibido esa salvación y tenían que permanecer. Tenía que haber una exhortación a que permanezcan en ese lugar que había persecución, en donde había una oposición. Debía haber una permanencia en el regalo que habían recibido de fe. Y entonces viene el versículo 22, donde Pablo confirma los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Aquí hay estos detalles, ¿verdad? Que tenía claro Pablo que tenía que hacer: confirmar los ánimos de los discípulos. Primeramente, que estén confirmados, ¿verdad? Que su ánimo no dependa de las circunstancias, sino del regalo que habían recibido, de la fe en lo que es eterno, en lo que verdaderamente tiene sentido en nuestro caminar espiritual, lo eterno. Las circunstancias, las situaciones y las tribulaciones son las cosas que el Señor usa para el perfeccionamiento de nuestra fe. Lo vamos a ver cómo lo expresa, y después Pablo en sus escritos, en sus cartas, lo tenía muy claro, muy presente por todo lo que él había vivido en estos momentos, en este caso aquí, en esta región, ¿verdad?, de Galacia, en donde tuvo tanta oposición y rechazo. Pero él sabía que era necesaria esa oposición, era necesaria esa tribulación, porque él tenía clara cuál era la entrada al reino de Dios. Por eso les exhorta a que permanezcan en la fe y que les dice que es necesario. Es una necesidad, no es una opción, es una necesidad que pasen estas tribulaciones, que sea a través de estas tribulaciones, que no son pocas, dice, son muchas, pero produce esa entrada al reino de Dios. No solamente que divises del reino, que entiendas del reino, que conozcas del reino, sino que entres en el reino de Dios. Como decíamos, no es un reino que es temporal, ¿verdad? No va a ser un reino que se vea, es un reino que no se ve, basado en la justicia, en la paz y en el gozo que tenemos en el Espíritu Santo. Y ese es el consuelo que el Señor nos quiere dar siempre en medio de las situaciones, de las tribulaciones, de los problemas. Pablo lo entendía de esa manera. Déjame leerte, pues aquí la palabra nos va a hablar a través de cómo en ese entendimiento caminaba Pablo, sabiendo que ahora él representaba a Cristo y que después, como dice en el libro de Gálatas, al final, pues nadie me cause más molestia porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, las marcas de esa tribulación que sabía que le daban esa entrada al reino de Dios. Su capacidad religiosa, su conocimiento pues vasto de la religión, ¿verdad?, no le servía para la entrada en ese reino. Como le decía también a uno de los religiosos, ahí en Juan capítulo 3, a Nicodemo, le decía: tú eres experto, tú eres maestro de la ley, tú te la sabes toda, pero para entrar en el reino de Dios te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo, que haya un nuevo nacimiento. No que tengas un gran conocimiento, que haya un nuevo nacimiento. Por eso el Señor nos manda, ¿verdad?, nos exhorta y nos llama a decir: conóceme. Que en ese nuevo nacimiento conozcamos a Dios y conozcamos su reino, para que tengamos esa entrada por esa fe, no por las obras de conocimiento, no por las obras pues, que podamos hacer nosotros o que creamos que le agradan a Dios, sino por esa fe. Ahora nos permite entrar en ese reino de Dios. Pero esa fe tiene que ser probada. Esa fe tiene que ser probada como genuina. Y ese es el propósito de las tribulaciones, probar nuestra fe.
Decía que este regalo, esta salvación, es un privilegio que se nos ha concedido a nosotros. No podríamos nosotros. El hombre no puede creer si el Señor no le concede fe para creer en este regalo de salvación. Dice el versículo 29 del capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Les decía a los filipenses: a vosotros os es concedido una concesión de Dios, un regalo de Dios, no solo que crean en Él, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por lo tanto, el padecimiento no es una situación negativa que nos puede pasar, sino es una concesión de Dios para entender el propósito de la revelación de Cristo y del Evangelio, del creer en Él, de que las circunstancias temporales, ¿verdad?, van a acabar, van a terminar. Pablo lo pudo entender cuando hubo esa revelación directa de Cristo. Cuando él, sin esperarlo, Cristo se reveló en ese camino religioso y le reveló su gracia, le reveló su presencia, le reveló sus marcas, le reveló su sacrificio. Cuando nosotros podemos ver la cruz, cuando podemos entender el significado de la cruz, del sacrificio de Cristo, de que el que no conoció pecado, tomó ese sacrificio y se hizo por nosotros pecado, para que nosotros entonces vivamos en la justicia de Dios. Nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, en ese sacrificio. Es donde dices: Señor, concédeme. No que queramos decir: Señor, tráeme tragedias o enfermedades para que yo pueda entender. No. La tribulación constantemente que nosotros vivimos es nuestra renuncia a nuestra naturaleza para dejar vivir a Cristo en nosotros, que son necesarias para entrar en el reino. Si no nos revestimos del propósito del Señor, y si no hacemos, como dice la palabra, sometiendo nuestros cuerpos, presentando nuestros cuerpos todos los días en ese sacrificio vivo, que eso es santo, que eso es agradable al Señor, que no nos conformemos ya a este siglo, sino que seamos transformados por medio de esa renovación de nuestra mente, entonces vamos a entender esa voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable, es perfecta. Le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, Timoteo nace de estas iglesias en las que visitó Pablo aquí en Listra o Derbe, ¿verdad? Era de ahí en donde, después vamos a ver desde el capítulo 16, en donde vemos que se une Timoteo a este propósito de seguir compartiendo el Evangelio, pero ahí fue alcanzado en estas iglesias por el mensaje del Evangelio. Y después en su última carta que redacta Pablo, ¿verdad? Ahí a Timoteo, ahí en el capítulo 3, le decía a Timoteo, le decía: pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, mi propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, todo lo que venía fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Estas características que Timoteo podía ver en Pablo y seguía esas características. Decía: también vinieron persecuciones, padecimientos, y le relata lo que estamos viendo ahora en este libro de los Hechos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Ahí tuve que pasar todas estas circunstancias porque eran necesarias. Dice: persecuciones que las he sufrido, pero de todas estas me ha librado el Señor. Porque era representante del Señor. El Señor le iba a librar porque tenía un propósito con Pablo, ¿verdad? Librarle de todas estas persecuciones. Y también dice el versículo 12, 2 Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay noción, no dice algunos, dice todos, de los que quieren vivir piadosamente, lógicamente. Quienes no quieren vivir de acuerdo al modelo de Cristo y quieren vivir de pronto a un modelo de un rey que vive plácidamente en este mundo, sino a un siervo que sufre cualquier situación, cualquier tribulación, porque está pareciéndose a su Señor. Está teniendo esta ventaja, este privilegio, ¿verdad?, de padecer por su nombre y ser participante de estos padecimientos con Jesús. Y le dice que todos entonces que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más adelante hablaba con en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, donde también tenía mucha oposición de mucha gente que tenía muchos dones y pensaba y no le daba el valor y la autoridad a Pablo a veces en su mensaje, y les decía que él tenía una autoridad dada por esa tribulación y por lo que él era participante de estas tribulaciones. Decía: tenemos nosotros, versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Corintios,
que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro del Evangelio está depositado en esos vasos débiles de barro. ¿Para qué? Para que no te gloríes tú, decía, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso el Señor le place, ¿verdad?, entregar este tesoro en quienes reconocen su incapacidad, su debilidad, que son simplemente vasos de barro, para que siempre esté presente que la excelencia sea del poder de Dios. Y dice que estamos, como lo comparte aquí Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Viene la tribulación necesaria, pero no viene la angustia, porque la esperanza permanece, porque el gozo sigue hacia el objetivo que el Señor nos ha dado, hacia la nueva perspectiva. No estaban angustiados, estaban en apuros, pasaban apuros, pero no se desesperaban, porque su esperanza estaba en el Señor, no en las cosas temporales, ¿verdad? Dice que eran perseguidos, pero no estaban solos, no estaban desamparados. Podrías caer, dice, tal vez derribados, pero no te pueden destruir, ¿no? Tú estás ahí porque la presencia de Dios está contigo. Por eso mismo lo apedrearon tal vez, pero no lo podían destruir porque la presencia de Dios estaba con ellos. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Tenemos que llevar la cruz de Cristo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para poder manifestar la vida de Jesús, tenemos que vivir continuamente alineados de esa muerte de Jesús, a esa cruz que nos permite ahora estar siendo un sacrificio vivo que es santo y agradable al Señor. Porque nosotros, dice que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Si tienes vida espiritual, estás entregado a muerte cada día por causa de Cristo. Ahora mueres por Cristo, todos los días. Con Cristo estás juntamente en esa cruz, crucificado con Él, para que también, dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y después en el versículo 17 dice, ¿por qué está leve? Lo que pasó Pablo, lo consideraba leve. Es una leve tribulación. ¿Por qué? Porque es momentánea. Es momentánea. No sé qué estás viviendo, ahorita vas a ver qué es lo que vivió Pablo, ¿verdad? Dentro de los que se sentía gozosos de que su vivir era Cristo en este tipo de tribulaciones, porque sabía que su morir sería ganancia. Pero sabía que tenía que estar ahí para cumplir el propósito del Señor. Él dijo, pues yo quiero como Esteban, ya Señor, ábreme las puertas de los cielos, ya. No, todavía no te toca, ¿no? Ahí vas a ver el propósito que tenía Dios. ¿Cuánto le es necesario padecer por este nombre? Dice, esta leve tribulación momentánea produce ¿qué? No dice en mí, cada uno de nosotros produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo puedes sacar ventaja de la tribulación que puedas estar viviendo? Dando testimonio de la gloria de Dios en medio de esa tribulación. No solamente en que si me quita la tribulación, entonces le doy la gloria a Dios. Si no le doy la gloria a Dios, porque me puso en esa tribulación. Y quiero aprender de esa tribulación, porque sé que esa tribulación que es por la causa de Cristo, entonces yo puedo entrar en el reino de Dios. Entonces produce un cada vez más excelente y peso y eterno, no temporal, sino eterno peso de la gloria. Y aquí les dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tus ojos naturales ven las cosas que se ven, pero esos ojos espirituales ven las que no se ven, las cosas eternas. Pues las cosas que se ven son temporales, ¿no? Las circunstancias son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso depende de la revelación de esa cruz de Cristo en tu vida, de cuando tienes claro el sacrificio, lo que significa ese sacrificio y lo que significa ahora en tu vida, dejarlo todo por Cristo, sacrificarlo todo por Cristo. Si ahora vivo algo, quiero vivir en el propósito de Él. Si tengo un anhelo, un deseo, a veces tenemos muchos buenos deseos, buenos proyectos, al menos cuando empiezan nuestras vidas y queremos, ¿no?, desarrollarnos en este mundo de una manera pues buena, correcta. Pero dice, Señor, le rindo todo a ti. Porque no va a ser bueno si no está Cristo en ti. Puedes ser reconocido por la gente, llegar a tener una buena profesión, un buen estatus social, económico, pero si no está Cristo en ti, son cosas temporales que se pierden.
Pero cuando Cristo está en ti, todo tiene un sentido nuevo, un sentido eterno. Y por eso le decía que esto es lo que Él había recibido, esa concesión de no solamente haber creído en Él, sino también ser participante en estos padecimientos. Más adelante en esa misma carta a Corintios, en el capítulo 11, el versículo 23, le decía, ustedes son ministros de Cristo, yo también soy, déjame darte una palabra media loca, dice, como si estuviera loca hablo, dice. Pero no, todo esto lo viví. Ustedes se dicen ministros ahí, de que tienen muchos dones y todo ahí en la iglesia de Corintio, pero yo viví ese ministerio como lo vivió Cristo. Dice yo más que todo este ministerio que están haciendo, dice yo he trabajado más, dice yo he trabajado más abundante, dice en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos dice 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 40 menos 1, 39 azotes, 5 veces le propinaron a Pablo, ¿verdad? Según este relato, para que calle su mensaje. Y él nunca cayó, porque pues se le había dicho que predique a Cristo, ¿verdad? Y ay de él si no predicaba a Cristo. Dice, recibió 40 azotes menos 1, 5 veces. 3 veces había sido azotado con varas. Y aquí menciona la vez en que fue apedreado, en este caso la vez del apedreamiento ahí en Listra, por eso dice tal vez no menciona, si hubiera mencionado pues sí me mataron y resucité, pero dice bueno, fue apedreado, 3 veces había padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces dice que ha estado padeciendo, ¿verdad? En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, estos trayectos que él pasaba, ¿verdad? Que vimos en estos capítulos que se nos relata así, eran caminos largos y peligrosos que él tenía que atravesar para cumplir el propósito. Dice peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, ¿verdad? Que se levantaron contra él y le apedrearon. Peligros de los gentiles que eran persuadidos también por los judíos, pasaba peligros ahí en la ciudad, peligros en el desierto que atravesaba, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Qué difícil, ¿verdad? Que él tenga que padecer peligros dentro de los que se consideraban hermanos, ¿verdad? Uno a veces puede decir, puedo pasar pero peligro de estar con alguien que es falso, que está solamente aquí poniendo disensión y todo, es el peligro que también lo sentía, ¿verdad? Pablo, en este caso, dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! ¿Qué es lo que había puesto, verdad? Ese sentir que había en Pablo. Eso son todo lo que había atravesado, todo lo que había tenido. Ese es el currículum de tribulación que tenía Pablo, pero necesaria para que sepa el que estaba en el reino de Dios, en el reino de justicia, paz y gozo, en Jesucristo, no en los reinos temporales. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Decía. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sentía claro, ¿verdad? Esa presencia de Cristo y de su iglesia, por el cual sentía ese peso, ¿verdad? Por la tribulación. Y es lo que vemos. Como decimos, estamos sujetos a esta tribulación necesaria. Pedro igual lo había entendido. Pedro también había tenido persecución de parte de los judíos. Él lo entendía. ¿Por qué? Porque sabía dónde estaba su esperanza. Era una esperanza viva. En su primera carta, Pedro, ahí en el versículo 3 del capítulo 1, dice, bendito, él bendecía a Dios, ¿verdad? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. El Señor te hizo renacer a una esperanza ya no muerta, ya no las que terminan, esas esperanzas que terminan en algún momento, sino una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo vive, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es la esperanza viva a la cual el Señor nos ha hecho renacer. Somos nuevas criaturas en esta nueva esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia segura. Para una herencia dice que no es corruptible, que es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible, que ya está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados, y lo tomo propio, ¿verdad? Este pasaje de Pedro, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La consumación de nuestra salvación está asegurada por esta esperanza a la cual el Señor nos ha hecho renacer.
Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuánto no estamos gozosos, verdad, de esta salvación que nos ha alcanzado, verdad? Pero dice, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, yo creo que sí es necesario, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Porque esta fe tiene que ser sometida a esta prueba. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿es o no mucho más preciosa que el oro? Nuestra fe. Claro que es mucho más preciosa que el oro. Y dice, y el oro, dice él, aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La necesidad de las pruebas, la necesidad de que esta fe sea probada en ese fuego de la tribulación para que pueda ahora ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién qué pasa? A quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El mensaje de esperanza. Lo tenía Pedro claro. Más adelante en el capítulo 4, ahí mismo Pedro en su primera carta, versículo 12, les decía, amados, no se sorprendan. No digas, qué sorpresa me llegó esta situación. ¿No? Estoy ahora en Cristo y estoy queriendo seguir la verdad y me viene esta situación, la gente se opone o circunstancias difíciles vienen a mi vida. No te sorprendas, dice. Porque es el fuego de la prueba que te ha venido para que justamente entres en este reino, dice. No es una cosa extraña que te está aconteciendo, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gózate, porque ahora eres participante. Ya no solamente eres creyente en los padecimientos de Cristo, sino que ahora eres participante de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria, lo mismo que decía, ¿verdad? Ahí en el primer capítulo, ¿no? Para que en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Y este padecimiento es en Cristo, ¿verdad? Decíamos que, valga de paso, ¿verdad? Siempre aclarar que no son padecimientos producto de nuestras necedades o de nuestros errores, sino padecimientos en la verdad de Cristo. Son los padecimientos que nos hacen entrar en el reino de Dios, no porque pues estás padeciendo y te está persiguiendo la ley. Y dices, no, estoy recibiendo persecuciones porque hiciste cosas malas, te está persiguiendo la ley. Pero el padecimiento necesario es cuando estás alineado a la palabra y estás sufriendo una persecución por la palabra, por estar alineado a la verdad. Y porque dices la verdad, a veces la gente no te entiende y te va a decir, no, pero yo creo esto. O yo, no, pues aunque no es verdad, y tú estás diciendo, esta es la verdad. Por eso aquí estamos diciendo solo la Escritura, lo que nos diga la palabra. ¿Para qué sigamos haciendo cosas que nos dice el mundo cuando la palabra nos muestra qué es lo que tenemos que hacer? Y en este caso soportar a veces esas persecuciones que no nos gustan, pero que cuando son por la verdad son las que nos permiten entrar en ese reino. Decía, si alguno padece como cristiano, dice el versículo 16 de 1 de Pedro 4, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice el versículo 19. Si estás padeciendo según la voluntad de Dios, glorifica a Dios, dale gloria a Dios, encomienda tu alma a tu fiel Creador y continúa haciendo el bien, continúa pegado a la palabra. Va a traer tribulación, va a traer persecución, va a traer oposición. Cuando estamos sometidos totalmente a la Escritura, va a haber siempre oposición. Juan también en 1 de Juan 5 decía, todo lo que es nacido de Dios, el versículo 4, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pedro en el capítulo 5 igualmente decía, ese Dios de toda gracia que nos llamó a la gloria eterna, Él mismo dice, ¿no? En Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ese viene, ¿verdad? La gloria no viene después, antes de la cruz, primero la cruz, después la gloria. Entonces aquí dice, es necesario este padecimiento, es necesario vivir en esa relación y en ese entendimiento, ¿verdad? En esa identificación con la cruz de Cristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, decía 1 Pedro 5:10, ¿verdad? Él mismo,
Esa presencia mismo te va a perfeccionar, te va a fortalecer, te va a firmar, te va a establecer. ¿Para qué? Para que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la necesidad del padecimiento, es la necesidad que aquí estaba confirmando en los ánimos de los discípulos que estaban en lugares en donde había persecución, en donde había oposición, pero Pablo les decía, permanezcan en la fe. Es necesario que estas muchas tribulaciones les lleven a esta entrada en el reino de Dios. El versículo 23, ya terminando porque ya viene su regreso a Antioquía. ¿Qué hacían en esas iglesias? Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estas iglesias tenían que ser constituidas con personas que el Señor llamaba para que se tenga cargo de este cuidado, de esta atención personal. Así es como las iglesias se deben constituir, a través de ancianos, de una pluralidad de personas que el Señor levante para tener cuidado de ellas y dirigirlas, ¿verdad? No de una sola persona, sino de una pluralidad. Aquí estamos viendo que constituyeron no un pastor, sino ancianos en cada iglesia. Ya tenían ancianos la iglesia de Jerusalén. Ellos fueron y llevaron la ofrenda, ¿verdad?, que llevaban desde Antioquía. También Pablo y Bernabé a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Estaban constituidas las iglesias con ancianos. ¿Qué hacían para establecer y constituir? Aquí esta palabra constituir habla también de que la congregación, en este caso los discípulos, levantaban su mano y confirmaban que esos eran las personas que el Señor había levantado. Debía haber una confirmación, en este caso, de los que se habían levantado como ancianos. ¿Cómo hacían? Orando y ayunando y encomendándolos al Señor. Eso no era sino una situación espiritual que a través del ayuno, de la oración, el Espíritu les guiaba hacia quienes tenían que ser los ancianos de cada iglesia. ¿Y a quienes los encomendaban? Al Señor. Ustedes creyeron en el Señor, tienen esta encomienda. Vamos a hacer ahora, ¿verdad?, esa iglesia en donde el Señor nos está constituyendo y dando esa cobertura y esa dirección por medio de los hombres que el Señor levanta, en este caso como ancianos en cada una de las iglesias. Dice ahí en Primera de Pedro, también Pedro lo mencionaba en ese capítulo 5 de su primera carta, porque estaba pidiendo a todos los ancianos en las iglesias a las que se dirigía. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro se consideraba también un anciano, una parte más de todos esos líderes, esos siervos que había levantado el Señor, pero les daba esta rogativa, Pedro, a los ancianos. Dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, soy también participante de la gloria que será revelada. Decía, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siempre siendo ejemplos de la grey. Así es como levantaba el Señor a los ancianos. Aquí esta palabra ancianos, pastores, obispos que usa la Escritura, es una palabra que se usa pues alternativamente, ¿verdad? A veces lo pone como ancianos, a veces como pastores. El Señor levanta pastores, levanta ancianos, levanta obispos, a veces, ¿no? Cualquiera de esos términos es, pero tiene que haber una pluralidad de estos siervos que dirijan la grey de Dios, pero siendo ejemplos. No como teniendo señoría, no como creyendo que tienes algo más, sino simplemente un privilegio de guiar a la grey de Dios, hacer como hacía Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, mi modelo está en Cristo, porque dice aquí que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Él es el buen pastor. Nosotros somos simplemente, ¿verdad?, en las iglesias quienes levantan para el cuidado de la grey, de una manera bíblica, ¿verdad?, sana, para que pues el poder sea de Dios, que no sea el proyecto de un hombre, que sea la iglesia creada por Dios para los fines de Dios, ¿verdad? Eso fue como constituyeron, no solamente se quedaron en anunciar el Evangelio y dejar a ver cómo sino que se constituyeron estos ancianos para que tengan esta cobertura y cubran las necesidades de los discípulos en cada una de estas iglesias. Estamos hablando de Iconio, Listra, Antioquía,
en donde se constituyeron estos ancianos. Luego, el regreso, ¿verdad? Vamos a ver cómo ahora se da el regreso y el informe que dan los apóstoles cuando llegan nuevamente a la ciudad de Antioquía, donde habían sido enviados para este primer viaje que nos ha relatado en estos capítulos Lucas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ha revelado. Dice el versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, empieza su retorno desde Derbe, llegaron a confirmar a los discípulos en Listra, en Iconio, en Antioquía, y después regresan por Pisidia, y era otra región, de vuelta ya a Antioquía, vinieron, dice, a la región de Panfilia, y habiendo ahí donde, recuerdan que se había separado Juan Marcos al inicio de este viaje, después de pasar de Creta, llegan a Perge, y ahí se separa Juan Marcos, pero ahí llegaron, ahora de regreso, a predicar la palabra. Ahí estaban, ¿verdad? No se mencionó al inicio, cuando iban hacia Antioquía, que hayan predicado, pero aquí se detuvieron a predicar la palabra ahí en Perge, y después descienden hacia el puerto en donde tenían que tomar ahí la nave para llegar a Antioquía. Descendieron a Atalia, que era el puerto en donde se embarcan y navegan, en este caso de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahí fue, en Antioquía de Siria, ¿verdad? Donde fueron apartados Pablo y Bernabé a la obra de Dios, no a su proyecto, sino a la obra de Dios, porque era una obra de gracia que tenían que vivirla para que puedan cumplirla. Tenían que recibir esa guía del Espíritu Santo, lo habíamos visto en este desarrollo de estos capítulos, para cumplir esa obra. Era la obra de Dios. Llegando a Antioquía, dice el versículo 27, reúnen a la iglesia. Reúnen a la iglesia estaba conformada. La iglesia tenía que ser informada. La iglesia tiene que ser informada. Por eso tenemos eso, ¿verdad? De que la iglesia está compuesta de miembros que son parte del cuerpo para recibir toda la instrucción y la información que necesita la iglesia. Que no estés aparte simplemente como un elemento pues de fuera, que simplemente asiste, sino que seas parte del cuerpo, para que no solamente recibas los nutrientes de la Escritura, sino también los reportes de lo que está haciendo el Señor. No de lo que hacen los ministerios de tal o cual persona, sino de lo que hace el Señor. Entonces ellos reúnen a la iglesia y refieren las cosas que hace Dios, ¿no? Les refieren, mira, no sabes, ¿no? Qué bárbaro que soy yo, mira, verdad, y todo hicieron estas cosas, ¿no? Esto hizo el Señor. Teníanlo muy claro, ¿verdad? Que pues tal vez yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero he trabajado mucho, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios en mí. Es por su gracia que soy lo que soy, decía Pablo ahí en 1 Corintios 15, ¿verdad? Pero esta gracia no ha sido en vano. Hay una obra visible de esta gracia de Dios en esta obra que fue encomendada a ellos. Les refieren cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios es el que hace la obra en nosotros. Él inicia una obra. El que inició esa buena obra, Él va a perfeccionarla, ¿verdad? Él es el que perfecciona la obra. De Él es todo. Nosotros, la única parte, como decimos siempre, es dejarle al Señor que tome toda la parte. Dejarle al Señor que haga toda la obra. Nuestra parte es decir que no tenemos parte, sino que solamente somos, ¿no? Instrumentos de la obra de Dios en uno, completa. Porque el que nos justificó nos está santificando para darnos la gloria. Ahora estamos en el proceso de santificación que no nos dejó a nosotros, sino que el Señor está perfeccionándonos en su misma obra, en su mismo poder, en el Espíritu Santo. La santificación que estamos haciéndolo es por la presencia de Cristo en nosotros, porque Él había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Él abre la puerta de esta fe a quien quiera. A veces nos desanimamos, ¿verdad? Porque decimos, ay, ya parece, ya va quedando poco tiempo y esta persona no recibe, ¿verdad? Pero el Señor es perfecto y nos rendimos de esa perfección y esa soberana elección y seguimos orando y seguimos dependiendo del Señor para que esa buena obra que un día nos alcanzó, porque ¿quién pudo haber tenido algún mérito para comprender la mente del Señor? ¿Quién pudo haber tenido una capacidad, ¿verdad?, de instrucción en algún seminario o algo para entender la mente de Dios? Solamente al que el Señor le concede, le da vida, le da oídos espirituales, los sella con su espíritu. Es que nos ha permitido creer. Todos los religiosos hacían su mejor esfuerzo, pero decía, ustedes no pueden creer porque no son de Dios. No son de Dios.
Y esa era la obra en donde el Señor dice, pues es voluntad soberana de Él. Y si estamos aquí y tú estás escuchando su palabra, es porque Dios te ha concedido fe. Él ha abierto la puerta de fe para que tú, no siendo pueblo, porque ni siquiera era el pueblo escogido, ¿verdad? Siendo gentil, como dice aquí, abrió esa puerta de fe para que podamos entender la voz de Dios, para que podamos recibir la obra de Dios en nosotros. Y ahí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Regresaron a Antioquía. Tal vez este viaje, dicen quienes hacen la cronología un poco bíblica, que tal vez duró 2 años. No fue un viaje de que 2 semanas por aquí se fueron y regresaron, no, eran trayectos muy largos. Eran momentos muy difíciles, eran momentos y este proyecto era de cosas intensas, ¿verdad? Tomaba tiempo. Entonces, pero estaban siendo guiados siempre por el Espíritu. Y llegó este momento, hasta que veamos desde el capítulo 15 cómo retoma ahora esta parte, pero mucho tiempo estuvieron en Antioquía, se quedaron allí con los discípulos. De la manera que el Señor nos sigue guiando en sus pasos. Este es el propósito, ¿verdad?, de esta narración, de este libro de los Hechos, para que entendamos que el poder sigue vigente. El poder es de Dios, el poder es de su Espíritu. La obra no se detiene. La persecución por parte del enemigo, de la mentira, de todas las cosas que quieren distraernos, desorientarnos de la verdad, con situaciones a veces muy atractivas, pero que no están alineadas a la verdad. Debemos estar apegados a la verdad. Para que no nos distraigamos, es necesario que estemos atentos a estas cosas, no sea que nos deslicemos en esa tendencia, en esa corriente del mundo, que a veces quiere usar cosas que no son para compartir las que sí son. Como decimos, de pronto tomarnos de que nos consideraran como dioses, como Zeus, como Hermes, ¿verdad? Como Júpiter y Mercurio, y decir, a ver, me voy a tomar de esto para compartirte la verdad. No, la verdad no necesita, ¿no?, apoyos de cosas que no son ciertas para ser compartida. La verdad va a ser directa, siempre, cuando vivamos en ella, cuando estemos alineados a ella. Y como iglesia tenemos ese propósito y ese anhelo de que su verdad nos santifique. Esa es nuestra oración, la misma oración que hacía en Juan 17, ¿verdad? Ya no son del mundo, yo no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. ¿Cómo vamos a ser guardados del mal? Que a veces creemos que no está tan mal, pero es el mal. Lo que no está en el bien, lo que no está en la verdad, por más que creamos que no está tan mal, es del mal. ¿Y cómo somos librados? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No lo que te diga el mundo, no lo que te diga la tradición, no lo que te diga lo que no es. No vas a usar eso para compartir lo que es. Tenemos que compartir la verdad, alineados a ella, santificados a ella, todos los días, cada día. Pues sea, cuando entiendo mi debilidad, entonces puedo ser fuerte. Les llegó esos aguijones a Pablo, porque ni siquiera menciona tanto específicamente cuál fue su aguijón en sí, pero todo ese currículum de tribulación, ¿no? ¿Cuál era el currículum que le valía a Pablo, no? El de Filipenses 3, el de mira, yo soy circuncidado al 8º día y todo, mira, mi religión perfecta, o este currículum de persecución, de tribulación, por nombre de Cristo, por causa de Cristo. Por ser participante no solamente en haber creído en su obra, sino en el testimonio de su padecimiento. Y eso es lo que le santifícanos en su verdad. Si la verdad implica padecimiento, bendito padecimiento. Pero no me voy a salir de la verdad. No voy a tomar la forma del mundo. No quiero conformarme a este siglo. No quiero conformarme. Queremos conformarnos a la verdad de su palabra. Y que esa palabra nos siga santificando. En lo personal, en lo familiar, en pareja, en familia y en el cuerpo de Cristo. Que la verdad nos limpie y la verdad nos santifique siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este relato maravilloso, Señor, de tu Espíritu, de este poderoso viaje, de esta expedición maravillosa que hemos visto, Señor, que tú hiciste, Señor, para compartir
a través de tus instrumentos, Señor, escogidos como Pablo, como Bernabé, para llevar este mensaje del Evangelio a los lugares que tú querías llevarlo, Señor. Y que un día llegaron hasta estos lugares y un día fuimos alcanzados por este mensaje, Señor. Por la obra, Señor, de tu Espíritu, Señor. Y ahora podemos seguirlo compartiendo hasta donde tú quieras llevarlo, Señor. Ahí en lo principal, en lo primero, en lo cercano, en lo que tengamos, Señor, en nuestros vecinos, en nuestros familiares, en nuestras personas cercanas y hasta donde quieras tú llevarnos, Señor. Que nunca falte, Señor, esta abundancia de este mensaje en nuestros corazones para que de esa manera nuestra boca testifique y nuestra boca hable. Señor, ayúdanos, danos de nuevo, Señor, danos de nuevo valentía, autoridad para compartir tu palabra, Señor. Que no decaigamos ante las presiones de este mundo, Señor. Que seamos como tus enviados, Señor, como esos apóstoles que hablaban de tal manera que muchos creían en este evangelio, Señor. Que hablemos de parte tuya, Señor, y delante de ti. Es la única palabra, la palabra de verdad, Señor. Que esa es la palabra que santifica, la palabra que convence, la palabra que transforma, Señor, la vida de los tuyos, Padre. Ayúdanos en este proceso y dirígenos, ahora que tendremos la oportunidad tal vez de estar en compañía de personas que no te conocen, Señor, que de pronto viven religiones, tradiciones, Señor, pero que ahora tú nos hagas esos ministros, esos representantes tuyos, en que con denuedo compartamos la verdad, Señor, no contaminándonos con las cosas de este mundo, sino compartiendo la verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén